Millones van, millones vienen, ya nada parece tener sentido. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy, a propósito del fichaje récord de Enzo Fernández a la Premier League, vamos a repasar cuáles son los futbolistas más caros de la historia y la maldición que se esconde detrás de los jugadores por los que se pagaron más de 100 millones de euros. En algún punto de la historia del fútbol, algo se rompió y cambió las cosas para siempre, porque lo cierto es que todos los integrantes de esta lista fueron vendidos en los últimos 6 años. ¿Cuál fue el preciso instante que comenzó a inflar una burbuja que cambió para siempre todos los precios en el fútbol? ¿Y por qué comprar un jugador de 100 millones es un fracaso asegurado? De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y dejar un like si te gustaría ver más videos así. Hey, antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a nuestros amigos de OneXBet, que traen las mejores cuotas para que puedas ganar con el fútbol europeo. Y por ejemplo, este fin de semana hay un partido importante en la Premier, pues jugarán en Goodison Park el Everton ante el Arsenal. Los Gunners están en la cima de la tabla, mientras que el Everton está comprometido con el descenso. ¿Podrán los Toffees dar la sorpresa o caerán ante el mejor equipo de la Premier? Puedes revisar las cuotas en OneXBet y hacer tu mejor apuesta registrándote con el enlace que estará en la descripción. Usando mi código Fanodric tienes acceso a importantes beneficios. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Este 31 de enero se cerró el mercado de fichajes del invierno europeo, y cual estudiante irresponsable, Chelsea y Benfica esperaron al último minuto para firmar el traspaso más caro de este mercado. Enzo Fernández, campeón del mundo, apenas duró 6 meses como jugador del Benfica y fue vendido por 120 millones al equipo de Todd Boehly. Una cifra que sigue siendo escandalosa pero que cada vez sorprende menos. Los fichajes arriba de los 100 millones dejaron de ser una novedad hace ya buen rato, y de esta forma Enzo Fernández no solo tiene una Copa del Mundo bajo el brazo, sino que además ya se ha convertido en uno de los jugadores más caros de la historia. Recordemos que en 2021 este muchacho vino a Perú a jugar contra la U por la Copa Libertadores, defendiendo la camiseta de Defensa y Justicia. Un año después regresaría para jugar con River Plate contra Alianza Lima, y tras ser eliminado de la Copa Libertadores 2022 dio el salto al Benfica. River Plate, de manera muy inteligente, decidió vender solo el 70% de su traspaso, guardándose un 30% por una futura venta, y vaya que fue un negocio redondo. No tardó ni siquiera un año en ser vendido a más de 100 millones de euros, y en realidad este video no es exclusivamente para hablar de la venta de Enzo Fernández, sino usarlo como una excusa, como un motivo para hablar de los fichajes más caros de todos los tiempos, que vaya sorpresa, se han realizado todos en los últimos 10 años, porque en algún punto el fútbol se rompió para siempre, sobre todo en los precios que se pagaban por los jugadores. Algunos dicen que se está inflando una burbuja que tarde o temprano va a reventar. Ningún futbolista vale tanto, ni antes ni ahora. Y ciertamente los jugadores que fueron comprados por más de 100 millones de euros tienen una tendencia muy notoria a fracasar en sus clubes. Por eso hoy vamos a hablar de la maldición de los 100 millones, por cuántos futbolistas se pagó esta cifra y cuántos realmente rindieron. Es difícil estar a la altura de las expectativas cuando se paga tanto dinero por un futbolista, porque atrás quedaron los tiempos donde generaba escándalo que el Real Madrid pague 96 millones de euros por Cristiano Ronaldo, lo que en su momento fue el traspaso más caro de la historia. Después vendría el de Gareth Bale, quien era una estrella en la Premier League y era el llamado a ser el sucesor de Cristiano Ronaldo, la última gran compra que le resultó al Real Madrid. En el pasado, que se pagara 25 millones de euros por jugadores como Ronaldo Nazario era un escándalo. Por 30 millones el Barça podía contratar un Ronaldinho, por ejemplo, y hoy con esas cantidades no te llevas ni siquiera el chimpún de un jugador del montón en Europa. Y si vamos a repasar la lista de los jugadores más caros de todos los tiempos, vamos a empezar con el primero, porque fue su traspaso el que dio inicio a esta era de precios exorbitantes. Neymar Jr. sería, entre comillas, el responsable de que el mercado hoy esté tan roto en materia de precios. Recordemos que allá por la temporada 2016-2017, Ney ya no se sentía tan a gusto en el Barcelona. Había tenido una actuación fenomenal ante el Paris Saint-Germain, pero todos los reflectores se los llevó Messi, que no había hecho gran cosa. Y a pesar de ser grandes amigos hasta día de hoy, esto despertó el recelo del brasileño, porque se dio cuenta que jugando en el Barça, no importara qué tan bueno sea, siempre iba a estar a la sombra de Messi. Rápidamente en París olieron su descontento y le hicieron una oferta que no podría rechazar, incluso que el Barcelona no podría rechazar, porque la cláusula de rescisión de Neymar estaba valorizada en 220 millones de euros, una cantidad que el Barcelona pensó en ese momento nadie estaría dispuesto a pagar. Y es que por aquel entonces pagar 100 millones por un jugador
jugador era un escándalo. Pagar 200 era prácticamente imposible. Pero ahí llegó el Paris Saint-Germain para romper el mercado por primera vez, y de esa forma también alteraron por completo el valor de los jugadores en el resto de años siguientes. 222 millones de euros se atrevieron a pagar por Neymar. La cláusula de rescisión estaba puesta sobre la mesa y tenía que ser decisión del brasileño si continuaba en Barcelona o se mudaba a París. Ya todos conocemos qué fue lo que decidió Ney. Para muchos quizás esto fue la peor decisión de su carrera, porque no volvió a ganar nada importante como jugador del Paris Saint-Germain, y quizás algunos se pregunten, ¿qué culpa tiene Neymar de que hoy en día se paguen esos precios exorbitantes por otros futbolistas que claramente no tienen ese nivel de talento? Decir que Ney es el culpable es algo entre comillas, es más el Paris Saint-Germain quien decidió romper el mercado de esa forma. Pero el traspaso de Neymar por 222 millones le demostró al resto de equipos europeos que efectivamente se podía pagar cantidades un poco más elevadas por futbolistas que quizás no valieran tanto. La principal víctima de esto va a ser el Barcelona, porque uno podría pensar, perfecto, han recibido 200 millones de euros, el traspaso más caro de la historia. Con esa cantidad pueden comprar hasta 3 jugadores de altísimo nivel y reforzar su plantilla por completo. Pero eso es la teoría. En la práctica, el resto de equipos europeos sabían que si el Barcelona tocaba la puerta, debían pedirle sobreprecio, por la sencilla razón de que el mundo entero había visto cómo recibían más de 200 millones por un solo jugador. Por eso, cuando tocaron la puerta del Borussia Dortmund por Ousmane Dembélé, un futbolista talentoso pero que no había ganado absolutamente nada, los directivos alemanes no estaban dispuestos a dejarlo ir por menos de 140 millones de euros. Si bien el francés era un jugador joven y con mucha gambeta, es obvio que no valía esa cantidad, pero los del Borussia no eran tontos, sabían que el Barcelona tenía la billetera gorda y que lo necesitaban para reemplazar a Neymar, y por eso le sacaron el máximo provecho posible. Con Ousmane Dembélé también empieza la maldición de todos estos jugadores por los que se pagaron cantidades exorbitantes. La mayoría no rindió, por no decir que ninguno lo hizo. Pero en el caso de Dembélé todos sabemos cómo empezó su etapa en el Barcelona y cómo continuó durante sus 5 años de contrato. Prácticamente no jugaba, vivía lesionado y no marcaba una diferencia cuando estaba en la cancha. Fue recién a raíz de su renovación y con la llegada de Xavi Hernández que ha empezado a brillar, pero para ser un futbolista por el que pagaron 140 millones, no pudo ganar nada importante con el Barcelona y se pasó 5 temporadas siendo un jugador del montón. No sería el único pesar para el Barcelona, porque así como fueron por Dembélé, se gastaron el resto del dinero del traspaso de Neymar en otro brasileño. Su nombre es Philippe Coutinho, que por aquel entonces era el 10 y la estrella de Liverpool de Jürgen Klopp. Inicialmente los ingleses se hicieron los difíciles y que no estaban dispuestos a vender al brasileño. De esta forma también le fueron inflando el precio. Y por Coutinho, el Barcelona pagó 135 millones de euros. Lo compraron a mitad de temporada y por las reglas vigentes en ese tiempo, Coutinho ya no podría jugar lo que restaba de esa Champions, porque ya lo había hecho con el Liverpool. Llegó en la misma temporada que Dembélé y se gastaron todo el dinero de Neymar en 2 jugadores que no les sirvieron para nada. Ya sabemos que el paso de Coutinho por Barcelona se terminó y no dejó absolutamente nada memorable. Y como si fuera una burla del destino, Coutinho fue a Barcelona para ganar la Champions, e irónicamente el Liverpool la ganó cuando él se fue. No suficiente con eso, él sí ganaría su primer orejona siendo jugador de Barcelona, pero defendiendo la camiseta del Bayern Múnich. En el camino hasta se dio el lujo de meterle un doblete al Barça en aquel recordado 8-2. Al Barcelona, en otras palabras, lo tomaron por tonto, dado que todos sabían que tenía dinero en la billetera y que estaban desesperados por llenar el vacío de Neymar. Y podríamos decir que han sido las primeras víctimas de esta burbuja que se fue inflando. Dembélé y Coutinho ocupan el puesto 3 y 4 respectivamente en los traspasos más caros de la historia. Pero entonces, ¿quién es el segundo? Su nombre es Kylian Mbappé, que llegó al Paris Saint-Germain en la misma temporada que Neymar, procedente del Mónaco. Pagaron la cifra de 180 millones de euros, o sea que entre Ney y él se gastaron 400 millones. Y de toda la lista de los 10 jugadores más caros de la historia, me parece que Mbappé es el único que no ha decepcionado como tal. Y en realidad Neymar tampoco lo hizo, mostró lo mejor de su fútbol, pero el objetivo era ganar la Champions y hasta el momento no lo han logrado. La diferencia entre Neymar y Mbappé en este caso sería que a Ney lo llevaron para ser la máxima estrella y durante todos estos años el protagonismo se lo robó Mbappé, quien por su juventud y su nacionalidad ha sido elegido para ser la cara del equipo ante el mundo. Pero si se llegara a ir del Paris Saint-Germain sin ganar una Champions, también podríamos considerar que este traspaso fue un fracaso, porque no le pagaron tanto dinero para acumular ligas francesas. Y ahora pasemos a hablar del quinto traspaso más caro de la historia, y sorprende mucho por el club que lo realizó. Estamos hablando del Atlético de Madrid, que en la temporada 19-20 le pagó 127 millones de euros al Benfica por Joao Félix. Este joven portugués había tenido una temporada buenísima con las Águilas, había demostrado tener gol y sobre
sobre todo mucha gambeta. El Atlético no quería quedarse atrás en comparación con el Barcelona y el Real Madrid, y romperían el mercado haciendo el traspaso más caro de su historia. Pero como todos sabemos, el paso de Joao Félix por el Atlético no dejó grandes cosechas. No pudieron ganar una Champions, aunque eso es complicado para el equipo colchonero. Llegaron a ganar sí una Liga Española, pero no fue con Joao Félix como gran protagonista, sino con Luis Suárez, que lo compraron por una ganga del Barcelona. Y quizás el estilo del Cholo Simeone no le permitió a Joao Félix sacar su mejor potencial. No era titular indiscutible, tampoco el goleador del equipo, y su traspaso trajo problemas financieros al Atlético de Madrid, que en este último mercado de transferencias lo tuvo que prestar al Chelsea. Quizás la carrera de Joao Félix habría sido mucho más exitosa si hubiera elegido otro equipo, pero no sé si otro club habría estado dispuesto a pagar esa exorbitante cantidad por él. Llegamos así al puesto 6, donde está Enzo Fernández, de quien comenzamos hablando en el video. 120 millones de euros para un futbolista que tiene apenas 6 meses jugando en el fútbol europeo es una cifra récord, de eso no caben dudas. Lo festeja River Plate, que se va a llevar una comisión del traspaso, y todos sabemos que este precio se ha inflado por el último campeonato del mundo de Argentina, además del excelente nivel que Enzo Fernández ya venía mostrando en el Benfica. Da la coincidencia que el puesto 5 y el puesto 6 de esta lista son futbolistas que llegaron procedentes del Benfica. Y ahora pasamos al puesto 7, porque así como el Atlético de Madrid gastó dinero en Joao Félix, también recuperó una cierta cantidad con el fichaje de Antoine Griezmann por el Barcelona. Se gastaron toda la plata en Coutinho, en Dembélé, y ninguno le dio resultados. Lo siguiente que hicieron fue ir a buscar a Antoine Griezmann. Parecía el fichaje perfecto, pero en el Barcelona Griezmann no tenía un lugar cómodo para jugar. Tenía que ser un extremo por banda izquierda, reemplazando el vacío que dejó Neymar, y nunca se adaptó al estilo de juego del Barcelona. Y aquella temporada 19-20, con ese tridente de Messi, Suárez y Griezmann, se comieron la histórica goleada de 8-2 ante el Bayern Múnich. El paso de Griezmann por Barcelona no duró prácticamente nada. Se pagaron 120 millones de euros por él y terminó regresando por una ganga al Atlético de Madrid, otro de los traspasos récord que terminaron decepcionando a todos. Y así llegamos al puesto número 8, donde se encuentra Jack Grealish, quien para la temporada 2021-2022 se convirtió en el futbolista más caro en la historia de la Premier. Bueno, hasta ahora, porque llegó Enzo Fernández. Pero Grealish continúa siendo el futbolista inglés más caro de todos los tiempos, porque el Manchester City le pagaría 117 millones de euros al Aston Villa por su traspaso, lo cual era una cifra escandalosa para un futbolista que venía de un club pequeño de Inglaterra. Y aunque Grealish había demostrado cualidades impresionantes jugando por los villanos, era una cifra absurda, pero que se justificaba en el hecho de que estos clubes estado, como el Paris Saint-Germain o el Manchester City, tienen dinero prácticamente ilimitado, y cuando le tocan la puerta a un club, estos saben que les pueden sacar mucho dinero, y el Aston Villa no iba a desaprovechar esa oportunidad. Pero eso sí, el rendimiento de Grealish en el Manchester City estaría muy lejos, a kilómetros de distancia, de lo mostrado con el Aston Villa. Su primera temporada en el Manchester City fue una completa decepción, apenas pudo marcar goles, y así llevar a la 10 en la espalda. No era titular en el equipo de Guardiola, y hasta día de hoy tampoco es titular indiscutible. Grealish se había convertido en el jugador de recambio más caro de todos los tiempos. Veamos si en los próximos años puede ganar la orejona, pero de momento el traspaso de Grealish ha sido una gran decepción. Y ahora pasamos al puesto 9, donde nos encontramos con Cristiano Ronaldo, quien en su momento supo ser el jugador más caro de la historia cuando el Manchester United lo vendió al Real Madrid por 96 millones. Y sería comprado por mucho más dinero porque la Juventus pondría 117 en la mesa para llevárselo de la Casa Blanca. El comandante ya había expresado que no deseaba continuar y Florentino Pérez no tenía intenciones de que se quede a la fuerza. Y hay que ser claros, los números de Cristiano Ronaldo en la Juve no decepcionaron. Fue capo canonier en la Serie A, su promedio de goles seguía siendo de los más altos en Europa. El problema es que el cuadro bianconeri lo contrató para ganar la Champions. Después de aquel golazo hermoso e histórico que les marcó a los de Turín, pensaron que el comandante era lo que les faltaba para poder ganar la Liga de Campeones. Y la realidad es que ya con Cristiano en el equipo, no pudieron pasar de cuartos de final. Y ahora pasamos al 10º jugador más caro de la historia, que fue el mayor fiasco en la historia del Real Madrid. Bueno, no fue, lo sigue siendo. Y estamos hablando de Eden Hazard, que tras la salida de Cristiano Ronaldo estaba llamado a ser el sucesor, el que iba a portar la 7. Había sido la máxima estrella del Chelsea, el mejor jugador de la Premier League y también el mejor jugador del Mundial de Rusia 2018. Florentino Pérez desembolsó 115 millones de euros para hacerse con los servicios del duque belga. Pero a día de hoy ya nadie recuerda haber visto a Hazard con la camiseta del Real Madrid. Firmó para la temporada 2019-2020 y se ha pasado todo este tiempo lesionado, engordando, y durante todos estos años apenas ha podido marcar 7 goles con la camiseta del Madrid. Y ninguno importante, a decir verdad.
verdad. Si dividimos los 115 millones que se pagaron por él entre los 7 goles que ha anotado, llegamos a la conclusión de que cada gol de Eden Hazard le ha costado al Real Madrid 16.4 millones de euros, por un futbolista que ya parece un exjugador. Y es que Hazard está más cerca del retiro que de relanzar su carrera. Lo ha venido prometiendo temporada tras temporada, pero el fútbol ya no corre igual por sus venas. Al contrario, comenzó a recibir muchísimas críticas porque a pesar del exorbitante precio que se pagó por él, era un futbolista que no cuidaba su forma física, siendo fanático de la comida chatarra, y eso explicaba por qué sus constantes lesiones musculares. Y es irónico porque siendo el jugador más caro en la historia del Real Madrid, la Casa Blanca no lo necesitó para ganar la Champions. Esto es un poco lo que ha quedado del mercado europeo, como digo, todo cambió a raíz del traspaso de Neymar por los motivos que ya explicamos, y hay solamente dos posibilidades: o se siguen pagando precios exorbitantes, o en algún punto la burbuja va a reventar. Como dato extra quería mencionar que no son los únicos futbolistas por los que se han pagado más de 100 millones. Hay otros casos, pero por los precios que se van pagando ya salen del top 10. Podemos mencionar al uruguayo Darwin Núñez, que nos llevaría a la conclusión de que Benfica es el único equipo del planeta que ha vendido 3 futbolistas a más de 100 millones de euros. Vaya negociadores que son los portugueses. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Me estaba olvidando mencionar a Pogba también, que en su momento también fue el más caro de la historia. Pero ahora dime tú, ¿cuál crees que ha sido el mayor fiasco en la historia del fútbol? Házmelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y dejar un like si este video te gustó. En este canal hay contenido variado y aquí hay otros videos que te pueden interesar. Ya sin mucho más que decir, me despido y conmigo será hasta un próximo video.